Dios le bendiga a todos. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Dice así la poderosa palabra del Señor. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Este es nuestro pasaje base de lo que estamos hablando, de esta mujer Jezabel y del espíritu jezabélico. Y nuestro texto principal es este que habla el Señor aquí a la iglesia de Tiatira, en Apocalipsis 2:20, donde describe que hay una mujer gobernando a la iglesia, y es algo que al Señor no le agradaba, porque el Señor, dice el apóstol Pablo, que no se le permite enseñar, traer doctrina a la iglesia. La palabra es clara, que dice que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos. Una de las palabras claves que enseña esta mujer. Pero vamos a estar viendo quién era Jezabel, la del Antiguo Testamento, para poder ver las características de este espíritu y asimismo de las características de estas mujeres jezabélicas en la iglesia moderna. Porque no solamente es el espíritu, sino que digamos, si se puede decir de alguna manera, se materializa a través de mujeres que toman el control de la iglesia, la cual no está permitido en la doctrina del Señor. Podemos leer en Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 25, dice así la palabra del Señor. A la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Entonces, habíamos quedado que la palabra analizar es la palabra incitar, porque es el versículo, digamos, principal, y lo que más destacaba o más caracterizaba a esta mujer Jezabel era que lo incitaba. Si uno puede, cada vez que se habla de Jezabel, lo que más se destacaba, la mayoría de los predicadores, cuando se enseña sobre este tema, es la palabra incitar, que Jezabel incitaba a Acab. El texto dice, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Y vamos a ver la palabra incitar. Tenemos que ir, si vamos a la raíz de la palabra, está escrita en el Antiguo Testamento en hebreo, y la palabra que se usa es sut, que significa apartar. Ella lo incitaba, o sea que lo apartaba del Dios verdadero. Si hay algo que tiene la mujer jezabélica, es que aparta a la iglesia del Dios verdadero. ¿Por qué? Porque cree en un Dios falso. ¿Cuál es el Dios falso? El Dios que salva por medio de las obras. Lo lleva a la idolatría, a los hombres, la idolatría a lo material. Entonces podemos deducir que incitar, lo que habla la palabra original, es apartar. O sea que esta mujer, ¿por qué el Señor no le agradaba esta mujer? Porque esta mujer apartaba a la iglesia del Dios verdadero, enseñándole como doctrina de demonios, como dice la palabra. Dijimos también que este espíritu no solamente opera en las mujeres, sino también en los hombres, pero mayormente en las mujeres. Es un espíritu jezabélico, o sea, la mujer tomando un lugar que no le corresponde. Otra acepción es perforar. O sea que es una mujer que perfora con sus palabras, que cala. Cuando habla, cala en las vidas, marca las vidas. Por eso es una mujer que, por eso dice que profetiza, enseña y aparta a los hijos de Dios del Dios verdadero. El Dios verdadero es el que salva por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y esta mujer enseña que la salvación viene por medio de las obras. O sea que si uno la consulta o uno habla con ella, le dirá que Dios salva por medio de la fe. Pero si se le hace la pregunta, ¿qué pasaría si la persona de repente no congrega por un tiempo? ¿Qué pasaría en ese tiempo? Y esta jezabélica le va a decir que esa persona va al infierno. ¿Por qué?
porque su salvación es por medio de las obras. O sea que congregar es una obra, orar es una obra. Ellos ponen el ayuno no está estipulado para la iglesia, pero ellos lo añaden. Y dice que si la persona no ayuna va al infierno. O sea que uno tiene que hacerle la pregunta, ¿qué pasaría si la persona no hace estas cosas? Que en definitiva son obras. La vestimenta es una obra. Y ellos dicen que es por fe, pero si se le pregunta qué pasa si una persona no se viste conforme a su pensamiento, a su doctrina, a su falsa doctrina, que lo de la vestimenta lo vamos a estar hablando en breve. Todo eso son obras, el diezmo, todos son obras. Dijimos que el diezmo no es para la iglesia se mantiene con ofrendas, haciendo participar a los que enseñan la palabra del Señor con nuestros bienes de acuerdo a nuestra prosperidad. Ya lo hablé en un video, cuando hablé que Gigi Habla enseñaba mal sobre el diezmo, hablé sobre el diezmo. Entonces, la palabra, una sesión es perforar, otra es estimular, o sea que era una persona que estimula, es una persona que anima a las obras, apartarse del Dios verdadero. Cuando una persona se pone bajo las obras, o sea, bajo leyes, leyes de hombres, por supuesto, lo que queremos decir que cumplir leyes no nos va a salvar, digamos. Por eso la pregunta es, ¿qué pasaría si esa persona no cumple esas leyes? Por supuesto que hay leyes buenas. Por eso el Señor decía que la ley es buena y santa. Los que somos malos somos nosotros. Pero el punto es, ¿qué pasa si la persona no cumple la ley? Pagará las consecuencias en la carne porque no ha cumplido la ley, pero no será condenado. Porque el que cumplió toda la ley ya nos salvó. Por eso fuimos llamados a creer en aquel que cumplió la ley. No a cumplir la ley en sí misma para ser salvos. Esta mujer enseña que tenemos que cumplir la ley para ser salvos. Ese es el Dios falso, es un Dios falso. El Dios verdadero es el que salva por gracia por medio de la fe. Entonces estimula las obras esta mujer, estimula la idolatría, estimula a apartarse del Dios verdadero. Más adelante dice que cuando vamos a los derivados de la palabra, llegamos a la conclusión de que es como un jinete que con las espuelas incita al caballo a andar. Eso es espolear, digamos, si se puede decir, la palabra o el verbo, que hacía Jezabel con Acab. Es una mujer que necesita ponerse en el tope. Es como un jinete que para espolear al caballo necesita montarlo al caballo. Entonces, ¿qué hace esta mujer? Escala para montar el caballo, o sea, ponerse sobre la iglesia para poder espolearlas y poder llevarla a donde ella quiere, que es a la idolatría. Por eso es peligrosa, porque se sube arriba de la iglesia, como el jinete arriba del caballo, y lo incita a apartarse del Dios verdadero. Por eso dice la palabra que incitar es apartar. En el hebreo, sud es apartar. Entonces, otra acepción es seducir. Así como Eva sedujo a Adán, la serpiente sedujo a Eva y Eva sedujo a Adán. Por eso a la mujer no le está permitido enseñar, porque ella fue la que cayó en transgresión, no Adán. Por eso no le es permitido enseñar. Para las mujeres que predican, dice, no quiere decir que una mujer que sea pastora, que se hace llamar pastora, porque eso no existe en la palabra, es antibíblico y no, a Dios no le agrada, como bien lo dice acá el Señor, que la iglesia estaba tolerando, si se puede decir, a una mujer pastora, en el mal sentido, en el sentido malo. Porque quizá la persona no sea mala, pero está equivocada, está errada y está en falta delante del Señor, porque el pastorado femenino no existe en la palabra, solamente el pastorado de varones, de hombres. Entonces, esta mujer necesita subir a la cima de la iglesia para poder tomar control de esa.
de la iglesia. Entonces seduce, como Eva sedujo a Adán. Y los dos motivos que dijimos que por qué la mujer no puede ser pastora, él lo dice claramente allí en Timoteo, en 1 de Timoteo del 2 del 11 al 14, donde dice que la mujer no le permite que enseñe por dos motivos, uno por un orden creacional y el otro es porque fue ella la que cayó en transgresión y no Adán. Entonces, Jezabel es una mujer que seduce, que lleva, es una buena jinete, digamos, si se puede decir de alguna manera. Es una persona seductora que lleva a la iglesia donde ella quiere. Es como el buen jinete, uno puede observar a los jinetes cómo guían al caballo con tanta maestría y lo conducen a hacer cosas que el caballo no tiene ni siquiera pensado, pero tiene que obedecer porque el jinete le va guiando. Y es lo que hace esta mujer Jezabel, que era incitaba a Acab. Acab era su caballo, si se puede decir, y a la vez Israel era su caballo. Y Jezabel estaba montada sobre Israel, digamos, para gobernar al pueblo y llevarlo a la idolatría. Entonces, otra palabra que se desprende, la palabra sut en hebreo, es engañar, incitar, como bien se traduce acá, persuadir y quitar. Quitar se puede llevar a quitar del lugar. Es como que la iglesia está bien en la doctrina y viene esta mujer, toma control de la iglesia y lleva a la iglesia a las obras. O sea, una persona conoce el evangelio y sabe que la salvación es por medio de la fe, pero por gracia, por medio de la fe, no por obra, pero esta mujer le va llevando y le hace creer a la iglesia que la iglesia se salva por medio de las obras. Las obras no terminan siendo otra cosa más que idolatría que a las obras. O sea, su Dios es la obra, el medio de salvación es la obra, las obras. Como dijimos, es la oración, el ayuno. Si hablamos en términos de la iglesia moderna y mayormente estamos hablando del pentecostalismo, que es un grupo que necesita ser enseñado en todas estas cosas porque uno ha estado en estos grupos años y mayormente acá en Argentina y en todo el mundo, ¿no? El pentecostalismo ha tomado mucho auge. Dijimos que cuando vino Gigi Ávila trajo esa falsa doctrina, esa mala doctrina, que sorprendió al pueblo acá en Argentina, trayendo toda esa, si se puede decir, perdón la expresión, toda esa basura doctrinal, porque es pura basura, eso no sirve para nada. Cristo ya lo hizo todo en la cruz y no hay más nada que hacer para salvación. Si hacemos obras es para la gloria de Dios, por agradecimiento al Padre, simplemente. Pero no es para salvación, las obras no salvan a nadie, porque Cristo ya lo hizo todo en la cruz, en su muerte y en su resurrección y en su ascensión, y ahora está a la diestra del Padre, y no hay más nada que hacer. Por eso entramos en el reposo del Señor, ya no hay más obras para hacer, estamos en el reposo del Señor. ¿Qué significa reposar? Significa cesar de obrar, cesar de trabajar. ¿Para qué? Para salvación. No cesamos de obrar para la gloria de Dios, porque cantamos al Señor, alabamos al Señor, predicamos la palabra, servimos al Señor, servimos a los hermanos, obramos, hacemos obra, pero es para la gloria de Dios, no para ser salvos. Si oramos es para la gloria de Dios. Si nos vestimos modestamente es para la gloria del Señor, o honestamente, o pudorosamente. No es para salvarnos, la vestimenta no salva a nadie. Todas estas, Gigi Ávila ha llevado, y todos estos falsos maestros han llevado a la iglesia a la idolatría, a las obras. Entonces quiere decir que este espíritu jezabélico lleva al pueblo a sacarlo del lugar, que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y lo lleva a las obras. Ese es el problema. Y la iglesia sufre porque, como dijimos, que el pueblo está obligado y obligan al pueblo a tomar aguas amargas, que es el agua de la pérdida de salvación. Cuando una persona piensa que en cualquier momento se va a ir al infierno, es una vida de amargura, de tortura. Entonces son aguas amargas que el pueblo está bebiendo, la cual no es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que vivamos en el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza, nuestra felicidad. O sea,
la sonrisa del Padre viendo que somos sus hijos, porque Él se goza viéndonos, el Señor. Pero es triste que un hijo esté trabajando para ser hijo, es muy triste. Nosotros no obramos para ser hijos, porque ya somos hijos. Por eso el diezmo es totalmente falso. Le hacen creer a la gente que tienen que pagar para que Dios los bendiga. Dios ya nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Estamos sentados con Cristo, juntamente con Cristo. No necesitamos más nada, todo está en Cristo, todo lo tenemos en Cristo. Si obramos es para la gloria del Señor. Y si somos bendecidos, no es porque una persona pague el diezmo. La persona es bendecida porque es hija de Dios, simplemente. Entonces, bueno, eso ya está explicado en algunos videos que tengo del diezmo. Entonces, se desprende de esta palabra, tesut, de hebreo, shait, que significa espino o espuela. Como lo explicamos recién, incitar significa espolear. Como el jinete le da con la espuela al caballo para que el caballo camine. Significa, otras acepciones, hierbas malas o matorrales que crecen, como si estuvieran puestos en el campo. Esta incitación que produce esta mujer es una enredadera, digamos, enreda a la iglesia con toda esta falsa doctrina y hace que el pueblo tropiece una y otra vez, por supuesto. Si yo le pongo una enredada a su alrededor y le digo que usted corra, usted se va a caer. Y el pueblo cae a cada rato. ¿Por qué? Porque esta mujer les enreda con la doctrina, les enreda con la idolatría. Y viene el juicio de Dios. El Señor, lo que hizo Gigi Ávila es poner a todo el pueblo, a todo un pueblo. Digo Gigi Ávila porque es el representante de esta falsa doctrina de la pérdida de salvación, la cual él tenía su Jezabel, digamos. La hermana Bernarda, otra hermana, no sé si llamar hermana, Dios lo sabrá. Pero todas estas cosas falsas que enseñaban estas mujeres, Gigi Ávila se lo tragaba y lo enseñaba de tal manera que hasta no solamente predicaba los cuentos y las fábulas que le contaba la hermana Bernarda, sino que promocionaba un libro de una estadounidense que fue 40 días al infierno, lo cual es totalmente mentira eso. El infierno todavía no está en actividad, todavía no el lago de fuego no se inauguró, si se puede decir. Así que todo eso es falso. Entonces este hombre hacía todo lo que las mujeres le decían. Por eso decimos que Gigi Ávila era un hombre débil, parecía un hombre fuerte y varonil, pero era un hombre que se arrodillaba ante Jezabel. Entonces, estas mujeres hacen que el pueblo tropiece a cada rato, porque si yo le pongo montones de reglas a una persona, en cualquier momento va a fallar en alguna y va a caer, va a tropezar. Entonces, por eso dice que donde no hay ley no hay pecado. Nosotros, el punto es que la ley ya no nos puede condenar. Ese es el punto. Nosotros podemos fallar y pagaremos las consecuencias de ese fallo, pero no nos puede condenar, no nos manda al lago de fuego. Ese es el punto. Lo que enseña esta gente es que cuando una persona transgrede la ley o peca, va al infierno, lo cual es falso. ¿Por qué? Porque Cristo ya cumplió la ley por nosotros. Nosotros ya no estamos, digamos, si se puede decir, exentos de cumplir la ley, aunque cumplimos en la medida de nuestras posibilidades la ley de Dios. Pero si no la cumplimos no nos condena, pero pagamos las consecuencias. Entonces, otro derivado de esta palabra que es shit, que significa colocar. O sea que estas mujeres colocan la idolatría en los corazones de los creyentes, de los hijos de Dios. Colocan cosas. ¿Por qué? Porque es respetada. El punto es que estas mujeres, también hombres, pero estamos hablando de Jezabel como mujer y como mujer líder que toma el control de la iglesia, que se pone sobre la iglesia como el jinete sobre el caballo y coloca enseñanza. Por eso el apóstol Pablo dijo en Timoteo que no le permito a la mujer que enseñe, sino que esté en silencio. ¿Por qué? Porque
Adán fue formado primero y porque la que cayó en transgresión fue Eva y no Adán. Esos son los dos motivos que tienen que quedar claros. O sea, la mayoría de las hermanas, si se puede decir, que he hablado, que son pastoras, o sea, se llama pastora falsamente, todas se han enojado conmigo. Porque no entienden que lo dice la palabra del Señor y no quieren renunciar a su falta. Están en falta, porque eso fue designado solamente para el varón. La autoridad de la iglesia está dada al varón, porque el varón es cabeza de la mujer, como dice bien la palabra. Y hay dos motivos, y tienen que creer en eso, porque está la doctrina que el maestro, el predicador para la iglesia es el apóstol Pablo. Él fue al tercer cielo y trajo la revelación que la salvación es por fe, por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Hasta el mismo Pedro fue reprendido por el apóstol Pablo por su falta. Delante de todos, Pedro fue avergonzado por su hipocresía, porque aún no entendía a profundidad lo que era el evangelio que estaba predicando el apóstol Pablo. Porque el maestro y predicador para la iglesia es el apóstol Pablo, porque el apóstol dijo en Romanos 2:16 que vamos a ser juzgados por su evangelio. ¿Cuál es su evangelio? Que la salvación es por gracia, por medio de la fe, simplemente, no hay más nada. Por ese evangelio vamos a ser juzgados. El evangelio que es una salvación por gracia, por medio de la fe. Entonces, esta mujer coloca la enseñanza, por eso el Señor dice allí en Apocalipsis que estaba enojado con la iglesia, digamos, o sea, que tenía el Señor cosas en contra de la iglesia de Tiatira, es que esta mujer enseñaba. A la mujer no le está permitido enseñar. Como digo, estas hermanas que se enojan, ellas piensan que yo le estoy enviando al infierno. No le estoy enviando al infierno, simplemente le estoy diciendo que están en falta. Porque ellas pueden estar haciendo todo eso que está por ignorancia o por terquedad o por rebeldía o por lo que sea, están en falta. No quieren decir que van a ir al infierno por haber ejercido un falso pastorado femenino. Quiere decir que tienen que salir de esa falsa y ponerse en orden y hacer la voluntad del Señor. Simplemente. El problema es que lo toman mal y creen que ellas van a que una persona la está mandando al infierno. Nadie la está mandando al infierno. Simplemente que se tienen que enderezar, digamos, si se puede decir, en la voluntad del Señor. Es simple, pero es muy difícil que una persona que está arriba vaya al último lugar, digamos, o se tenga que poner debajo de la autoridad del varón. Es difícil porque por algo están ahí, porque tienen ese espíritu, si se puede decir varonil, digamos, quieren ser como los varones y no le está permitido de parte del Señor. Entonces, el problema aquí, que lo vamos a ver un poquito más adelante, porque no va a alcanzar en este video, es que esta mujer enseña. Dice que Jezabel tenía a sus profetas y ella le daba de comer todos los días a los profetas. Tenía una mesa especialmente para sus falsos sacerdotes, ¿no?, que servían a Baal y sus profetas. Y todos los días ella les preparaba una mesa y les daba de comer. Es lo mismo. Es lo mismo que estas mujeres hacen. Dan de comer al pueblo. Dan de comer al pueblo, ¿cómo? Mediante la enseñanza. Por eso no le está permitido a esta mujer enseñar. Porque es como la misma Jezabel que le daba de comer a sus profetas y a sus sacerdotes. Un derivado más de esta palabra, en hebreo, shit, que es afirmar, aplicar, cambiar, convertir. O sea que tienen la capacidad de mover las mentes, de mover los corazones, como dijimos, el jinete que maneja el caballo hacia donde desea. Lo puede hacer acelerar, lo puede frenar, etc. Es lo mismo, usted tiene que tener esa imagen de cómo es Jezabel. Es un jinete sobre el caballo. Otra acepción de esta palabra es mostrar, poner, vestir, fijar, imponer. Mostrar, poner, vestir.
O sea que es una mujer que viste a la iglesia. ¿La viste cómo? A su manera, a su forma. O sea, ¿cómo? Es una persona legalista, que vive por medio de las obras y que se salva por medio de las obras. Y es una persona, como dice acá, que impone. Impone su enseñanza, impone su doctrina y lleva al pueblo a la idolatría. Por eso el Señor estaba disconforme en esto con la iglesia de Tiatira. Otra palabra que se desprende es maquinar. Maquinar. Incitar es maquinar. ¿Qué significa maquinar? Urdir y tramar ocultamente algo, generalmente contra alguien. Era una persona que, o es una persona, estamos describiendo lo que es el espíritu y cómo es la persona y las características de una Jezabel. En la iglesia moderna, porque la Jezabel, de esposa de Acab, ya no está más en este mundo, si se puede decir. Pero hoy en día están las Jezabel, que es un espíritu, pero también son de carne y hueso, en el sentido de que hay mujeres Jezabel en la iglesia, que toman el control de la iglesia, y estas Jezabel, muchas no se hacen llamar pastoras, algunos se hacen llamar evangelistas, o ni siquiera tienen nombre, o la mujer del pastor, o pastora como la mujer del pastor. O sea, no están a la vista de decir, bueno, es una pastora y está en falta. Entonces no se hacen llamar pastoras, se hacen llamar, por ejemplo, evangelistas, pero no dejan de ser Jezabel. ¿Por qué? Porque están sobre la iglesia como el jinete sobre el caballo, y ese es el punto. Son personas que maquinan y que generalmente, ocultamente traman cosas contra las personas que quieren bajarla del caballo. Por eso no es difícil bajarla del caballo. ¿Por qué? Porque ella no quiere bajar del caballo. Quiere seguir manejando la iglesia. Dice, tenemos luchas, tenemos problemas, el diablo está contra nosotros, pero es todo falso. Es porque hay un sentido común. El pueblo no es tonto. El pueblo se da cuenta que las cosas no están marchando en su orden, que hay algo que está mal. Pero ellas ponen al Señor en el medio diciendo que es el diablo oponiéndose a la sana doctrina, o esos miembros rebeldes que se oponen a la sana doctrina, que ellos dicen que la sana doctrina, pero la doctrina del demonio. Salvación por obra es la doctrina del demonio, doctrina de demonios. Dice urdir, tramar ocultamente algo, generalmente contra alguien. La palabra urdir significa también maquinar y disponer cautelosamente una cosa contra alguno o para la consecuencia de algún designio. Este espíritu es el mismo espíritu que operaba en la serpiente cuando sedujo a Eva. O sea, maquinaba. La serpiente observaba a Eva y maquinaba cómo, si se puede decir, como el jinete estudia el caballo, cómo montar al caballo. Hasta que pudo ponerse sobre Eva, seducirla y hacerla comer del fruto del conocimiento del bien y del mal. El fruto del conocimiento del bien y del mal es salvación por obras. O sea, querer ser otro Cristo, querer ser igual a Cristo, querer ser santo como Cristo, lo cual es imposible. Cristo hay uno solo y está a la diestra del Padre. Y ese es el pecado de Satanás, el pecado que se creyó Eva, que se tragó Adán, y que se traga la humanidad creyendo que pueden ser otros Cristos, que pueden llegar al cielo por medio de su propia santidad. Eso es lo que le mete Jezabel al pueblo. Creer que pueden ser otros Cristos y que si no son otros Cristos van al infierno. Esa es la amargura de la iglesia, que sufre la iglesia por creer que tiene que ser como Cristo, lo cual es imposible. Es imposible porque Cristo hay uno solo, Dios es uno solo. Por eso bien lo dice la palabra. No hay otro como Jehová, no hay otro como Dios, no hay otro como el Señor, no hay otro como Cristo. Por eso cuando disputaron en el cielo entre Lucifer y el arcángel Miguel, la palabra Miguel significa ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? Eso es lo que pelea Satanás con el arcángel Miguel, si se puede decir de alguna manera, y el nombre mismo dice ¿quién como Dios? Entonces, estas mujeres se le presenta ese nombre, digamos, si se puede decir ¿quién como Dios? Y ellas dicen yo soy como Dios. Yo soy como Cristo, yo soy santo como Cristo. Yo me levanto a las 4 de la mañana y oro y ayuno y soy perfecta.
y soy la más grande en la iglesia, estoy arriba de la iglesia y manejo a la iglesia como si fuera Dios mismo. Ese es el problema que hay acá con la mujer jezabélica o la Jezabel en la iglesia, que toma el lugar de Dios. Lo mismo que quiso hacer Satanás. En el cielo, ¿cuál fue la falta que se le encontró a Satanás en el cielo? A Lucifer, a este querubín protector, que quería ser otro Cristo. Ese es el problema, querer ser otro Cristo. Por eso esta gente, estos legalistas, quieren ser otros Cristos. Por eso yo habla, en vez de ayunar 40 días, ayuno 41. La hermana Bernarda, en vez de estar como Lázaro estuvo 4 días muerto, quieren estar muerta aquí 5 días. Y así sucesivamente todas las cosas lo hacen para vanagloria. Usted lo puede ver a Gigi Ávila como un hombre espiritual, pero era un hombre carnal. Era sumamente carnal, porque todo lo hacía por agradar a los hombres, porque la salvación por obras es querer agradar a los hombres, porque son obras. Esas obras la ven los hombres. Por eso no predicaba, como siempre decimos, doctrina de demonio, porque la salvación por obras es la doctrina del demonio. Entonces esta mujer lleva a todo este espíritu, todo este andar, todo este caminar. Y dice que urdir es maquinar y disponer cautelosamente una cosa contra alguno o para la consecución de algún designio. O sea, el mismo espíritu que la serpiente tramó contra Eva. Y a la vez, Eva tramó contra Adán, si se puede decir. Porque dice que después Eva le hizo comer del fruto. O sea, Eva también tuvo que maquinar, tuvo que urdir, tuvo que estudiar a Adán para hacerlo comer, porque Adán no fue el que cayó en transgresión primero, sino que Eva fue la que cayó en transgresión. Y como, digamos, si se puede decir, Adán era más duro, digamos, él tenía la fortaleza mental para no dejarse seducir y engañar por la serpiente. Entonces la serpiente atacó a Eva, y a Eva sí la convenció, y Eva sí comió del fruto, del conocimiento del bien y del mal, que no es otra cosa que salvación por obras, porque el conocer el bien y el mal es querer salvarse por obras. O sea, si yo sé lo que está bien y lo que está mal y hago lo que está bien, quiere decir que me estoy salvando por mi conducta, por mi santidad, y esa es la falta. Entonces Eva tuvo que seducir a Adán, tuvo que estudiarlo a Adán, para que Adán pudiera caer bajo sus designios, digamos, bajo su maquinación. Lo mismo hacía Jezabel. Parece brutal, digamos, la comparación entre Eva y Jezabel, pero es lo mismo, es el mismo espíritu seductor sobre el liderazgo. O sea que en el huerto y en la humanidad el líder era Adán. Entonces Eva lo tenía que seducir de alguna manera para poder montarlo, si se puede decir, como el jinete puede montar al caballo y poder llevarlo a donde ella quería, o sea, a que coma del fruto del conocimiento del bien y del mal. Lo mismo hacía Jezabel, es lo mismo. Parece fuerte la comparación, pero es lo mismo. Y esta Jezabel es lo mismo que hacen las Jezabel modernas. O sea, las mujeres que se ponen al tope de la iglesia y que gobiernan a la iglesia y la manejan a la iglesia y enseñan en la iglesia. Porque cuando una mujer enseña, está tomando autoridad sobre el varón. Y no le está permitido a la mujer enseñar, no le está permitido a la mujer tomar el liderazgo. Ese es el problema que hay acá. Todo por motivo de hombres débiles. Volvemos a repetir, Gigi era un hombre débil, porque si él tomaba la enseñanza de una mujer es porque era un hombre débil, no iba a las escrituras. Por eso el punto está en ir siempre a las escrituras, sea lo que sea. Por eso en Berea, cuando predicó el apóstol Pablo, dice que los bereanos fueron a las escrituras para constatar que todo lo que decía Pablo era verdad. Siempre tenemos que ir a las escrituras, siempre. Y corregir con espíritu de mansedumbre, porque esto abunda en la iglesia. Y nos tenemos que corregir, no nos tenemos que enojar, ni ofender, ni creer que vamos al infierno porque estamos en esa falta. No, tenemos que ver en las escrituras como hicieron los bereanos y ver que realmente constatan la palabra.
que estamos en falta o que estamos en la voluntad del Señor. Entonces, otro derivado, otro significado, otra acepción es tejer. Dice en Apocalipsis, vamos a leer capítulo 3, versículo 7, que una de las cosas que hace esta mujer es tejer. Como dijimos, maquina y teje detrás de cortinas. Entonces, Génesis 3:7 dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos, o sea, de Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea, dijimos que los delantales las hojas de higuera representan lo que son las obras. O sea que la serpiente le enseñó a Eva que estaba desnuda en un sentido de obras, que necesitaba obras para presentarse delante del Señor, como enseña esta gente, que si usted no ayuna, no ora, no hace vigilia, no tiene buena vestimenta, la vestimenta que ellos exigen, usted no es salvo. Entonces le están exigiendo que la persona se cubra de obras para presentarse delante del Señor, lo cual es falso, porque ya estamos revestidos de Cristo, como dice en Gálatas 3:27. Ya estamos revestidos de Cristo el día que nosotros creímos, fuimos revestidos de Cristo y no estamos desnudos. Lo que enseñaba Gigi habla es que estábamos desnudos. Lo que trajo el falso y diabólico mensaje a la hermana Bernarda es que estamos desnudos y que necesitamos obras. A la hermana Bernarda no le habló Jesús, le habló el diablo. Porque ese evangelio es el evangelio del diablo, salvación por obras. Jesús, si nos salva, es por gracia, por medio de la fe. No hay nada que hacer. No necesitamos vestirnos de obra, no necesitamos cubrirnos de obra, no necesitamos hacer obras para ser salvos, porque ya estamos revestidos de Cristo el día que nosotros creímos, como dice en Gálatas 3:27, vuelvo a repetir, porque esto es la ignorancia en el pueblo hace que le creamos a todos estos falsos maestros. Entonces, tejer, como en el huerto dice que ellos se tejieron, o sea que trabajaron para cubrirse de obras. Y es lo que enseñan Jezabel, a trabajar, a tejerse hojas de higuera, a tejerse delantales, a hacerse delantales, o sea, trabajar para ser salvos. Otra de las cosas que decía allí habla era que en esta tierra nada es gratis. Dando a entender que la salvación había que pagarla por medio de las obras. Un mensaje totalmente nefasto, horroroso, espantoso, doctrina de demonios. Y vamos el último concepto que dice que la serpiente la llevó a Eva, como bien dijimos, a salvación por obras. ¿Por qué salvación por obra? Porque el fruto representa el conocimiento, dice que era el conocimiento del bien y del mal. Entonces, si yo sé lo que está bien y lo que está mal, entonces yo me puedo salvar por medio de las obras. Vamos a Corintios, 2 Corintios 11:3, y con esto ya vamos concluyendo lo que es el tema de este video, que es que esta mujer Jezabel incitaba a Acab a hacer lo que ella quería, lo incitaba. Como dice el texto, vamos a leerlo de vuelta, dice: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. O sea, que Acab hacía lo malo porque Jezabel lo incitaba. Vamos a leer en 11:3. Y es lo mismo lo que pasó con Adán y Eva. Eva lo incitó a hacer lo malo a Adán. Y es lo mismo que hace Jezabel en estos tiempos. La mujer jezabélica, la mujer líder en la iglesia, es lo que hace. En la iglesia no le está permitido, porque el apóstol Pablo dijo que en la iglesia no le está a la mujer permitido enseñar. Dice 11:3, no le está permitido traer doctrina. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Es algo parecido a lo que pasaba en la iglesia
de Tiatira, que estaban tolerando un falso Jesús, un falso espíritu y un falso evangelio. Otro Jesús, dice. O sea que lo que predica Jezabel es otro Jesús. Lo que predica Gigi Ávila, la hermana Bernarda y toda la gente, los falsos maestros, otro Jesús. ¿Cuál es ese otro Jesús? Un Jesús que salva por medio de las obras. Ese es el otro Jesús, ese es el falso Jesús, ese es el falso Dios. Y el falso Dios de Jezabel, porque Jezabel lo que tenía era un falso Dios, tenía a Baal como Dios, lo cual era falso y demoníaco. O sea que vamos a concluir con esto, que dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, y esto es lo que tenemos que tener cuidado, y siempre ir a las Escrituras, porque la palabra del Señor dice que no debemos pensar más allá de lo que está escrito, y no dejarnos incitar por este espíritu jezabélico y por estas mujeres que ya de en sí están en falta. Están en falta y es muy difícil que se bajen del caballo y le hacen un daño a la iglesia. Le hace mucho daño a la iglesia. Esta visión o esta falsa visión, estas cosas malas que trajo esta gente, esta Jezabel, trajeron mucho daño al pueblo haciéndole creer, doctrina de demonios. Le hizo creer al pueblo doctrina de demonios. Creer que Dios borra su nombre del libro de la vida. Todas estas fantasías, todas estas fábulas y cuentos de viejas, como dice el apóstol Pablo, hacen que el pueblo entre en un sufrimiento de tolerar toda esta doctrina, toda esta falsa doctrina de aguas amargas. Y el Señor no quiere que tomemos aguas amargas, quiere que tomemos las aguas dulces de la seguridad de salvación, que hay seguridad en Cristo, que una vez que nosotros creímos en Cristo fuimos salvos, una vez y para siempre. La salvación no se pierde. La salvación no se pierde. Jezabel dice que la salvación se pierde, por eso usted tiene que estar haciendo obras, porque si no hace obras, si no hace lo que ella dice, usted se va al infierno. Y es totalmente falso. Ningún hombre puede enviar a ningún cristiano al infierno, menos una mujer, porque a la mujer no le está permitido enseñar en la iglesia. ¿Por qué? Porque Adán fue formado primero y la que cayó en transgresión fue la mujer. Creyendo, porque comer es creer, como lo enseñamos, cuando es una figura, cuando dice que comió, significa que creyó a la falsa doctrina de la salvación por obra, que es el conocimiento del bien y del mal. Cuando uno cree que sabe lo que está bien y lo que está mal, y cree que porque seguir ese patrón, ese modelo, usted se salva, usted está creyendo en una salvación por obras. Cuando le dicen que Cristo es el modelo y que usted tiene que ser como Cristo para salvarse, eso es salvación por obras. Es un falso evangelio, un evangelio, otro evangelio, como dice el apóstol. Obviamente Cristo es nuestro modelo, pero no quiere decir que porque no seamos como Cristo vamos a ir al infierno. No, el Señor nos salvó por gracia, por medio de la fe simplemente. Por eso dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, el Señor les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que el día que nosotros creímos, nacimos de nuevo. Es como un niño que nace. Nació y por más que diga lo que diga, ya es hijo de sus padres. Nunca más puede volver al vientre de la madre. Así es la salvación. Nosotros cuando creímos, es como que salimos del vientre de la madre y nunca más podemos volver a la condenación. No se puede volver más a la oscuridad. Nunca más. Así como no podemos volver al vientre de nuestra madre, no podemos volver a la condenación. Por más que un hijo de Dios quiera volver, no puede. Porque ya fue salvado, ya fue justificado. Y le espera la gloria. Simplemente la gloria. Esto no nos lleva a que pequemos deliberadamente, porque el que peca deliberadamente pagará las consecuencias de su pecado. Si vivimos en esta carne, lo que resta en esta carne, como dice el apóstol Pedro en 4, 1 y 2, lo vivamos para la gloria del Señor y no según las concupiscencias de los hombres, sino que vivamos haciendo la voluntad del Señor. Así que esta mujer Jezabel, si la figura que podemos tener, y volvemos a repetir, es como el jinete que sube el caballo y lo guía hacia donde quiere. Por eso debemos oponernos a este espíritu y oponernos a estas Jezabel que quieren tomar el control de la iglesia, y que no tengamos temor porque el Señor nos respalda ante este espíritu y ante estas mujeres, y las que están en falta son ellas,
y deben recapacitar, deben empezar y bajarse del caballo, si se puede decir de alguna manera, porque están llevando a la iglesia a la idolatría. Así que bueno, explicamos un poco de lo que es la palabra incitar y pusimos una figura de lo que es incitar. Así que espero que sea de bendición este mensaje para todos. Que Dios los bendiga.